Bienvenidos a Ecos de Jardín, tu canal de historias que tocan el alma. Las Navidades ya están aquí y quiero presentaros algo especial. Una historia que os llegará al corazón. Esta historia se titula La silla que nunca se enfría y estará dividida en 13 episodios diarios, los cuales llegarán a su desenlace el 25 de diciembre. Hoy presentamos el segundo capítulo. No olvidéis suscribíos y recordad activar la campanita para no perderos ningún capítulo de este emotivo cuento de Navidad. Prepárate para sentir, recordar y sanar. Capítulo 3. La silla que incomoda mirarla. En casi todas las casas hay un objeto que nadie nombra, pero que todos sienten. En la de ellos, era la silla. La silla del abuelo. No era un trono, ni una reliquia antigua, ni tenía un valor económico especial. Era, de hecho, bastante sencilla, madera oscura, respaldo curvo, el barniz levantado en algunas esquinas, una pequeña muesca en una pata donde una vez Lucía, de pequeña, la chocó con el camión de juguete. Pero el valor no estaba en la madera. Estaba en todo lo que había pasado sobre ella. Alba recordaba cómo, cuando era niña, se subía a las piernas del abuelo sin pedir permiso y se acomodaba como si ese regazo fuera un territorio que jamás caducaría. Recordaba los cuentos, las manos grandes dibujando mundos en el aire, los silencios cómodos cuando veían alguna película vieja de blanco y negro, los susurros al oído cuando el mundo parecía demasiado grande para su tamaño. Ahora, esa misma silla parecía un aviso constante. Aquí falta alguien. Y mirarla mucho rato le provocaba una especie de mareo extraño, como si el corazón se asomara a un balcón muy alto. Las tardes siguientes al montar el Belén, la casa empezó a tomar forma de Navidad. No una Navidad de catálogo, sino una Navidad en proceso de rehabilitación. Lucía, con su energía inagotable, recortaba estrellas de papel que pegaba en lugares cada vez más insospechados. Las puertas, el pasamanos de las escaleras, el marco de alguna foto. Algunas se caían al poco rato, pero ella decía que no importaba, porque las estrellas también se cansan de estar quietas. Mateo hacía malabares entre el trabajo, las compras del súper y los intentos de que todo pareciera normal, aunque nadie le había pedido normalidad. A veces se quedaba mirando el móvil en silencio, con la mirada perdida, como si desde la pantalla esperara que apareciera algún mensaje imposible, firmado por Elías, explicándole cómo se suponía que tenía que ser padre sin manual en una Navidad rota. Ana, por su parte, mantenía la casa en pie con pequeños gestos. El café a la hora justa, las mantas dobladas en el sofá, el olor a guiso que hacía que el invierno detrás de los cristales pareciera un poco menos amenazante. Pero había momentos en los que, sin previo aviso, se quedaba quieta frente a la silla. No lloraba. No hablaba. Solo permanecía. Alba la observaba desde lejos cuando eso pasaba. Ese tercer día de preparativos, la escena volvió a repetirse. Habían estado los cuatro en el salón, revisando una caja de adornos antiguos que no sabían si poner o no. Dentro había cosas que ya rozaban lo kitsch, un Papá Noel de plástico con un ojo medio borrado, serpentinas arrugadas, una campanita dorada que sonaba desafinada. Esto deberíamos tirarlo, dijo Mateo, sosteniendo el Papá Noel como quien sostiene un animal disecado. No, protestó Lucía. Ese lleva viniendo a casa más años que yo. Es patrimonio familiar. Patrimonio del mal gusto, querrás decir, refunfuñó Mateo. Ana se rió bajito. Tu padre lo compró en un mercadillo horrible, contó. Decía que necesitábamos algo muy feo para recordar que la belleza también se construye por contraste. Eso suena a excusa, bufó Mateo, pero los bordes de sus labios temblaban, traicionando una sonrisa. Lucía arrebató el muñeco y lo colocó sin discusión en una estantería. Si lo tiro, me tirará de los pies por la noche, sentenció. Mejor no arriesgarse. La risa que siguió fue breve pero sincera. Un rato después, Mateo se fue al estudio a hacer una videollamada de trabajo. Lucía se fue al cuarto, a organizar una sorpresa muy secreta que nadie debía ver, lo que normalmente significaba purpurina por todas partes. Alba se quedó recogiendo papeles del suelo, guardando otra vez en la caja lo que habían decidido no usar. Cuando levantó la cabeza, encontró a Ana de pie delante de la silla del abuelo. No la había oído entrar. La abuela no hacía nada, no tocaba la silla, no la movía, no hablaba. Solo la miraba con una intensidad que hacía daño verla. Alba dudó un segundo.
Había aprendido a respetar esos momentos, como se respetan las oraciones ajenas, incluso cuando no se comparten. Pero algo en el gesto de Ana ese día tenía un matiz diferente, menos resignación, más diálogo silencioso. Se acercó despacio. «Abuela», susurró. «¿Estás bien?» Ana tardó en apartar los ojos de la silla. Cuando lo hizo, la miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «Sí, hija», respondió. «Solo, estaba hablando con él un rato». Alba se mordió el labio. «¿Te contesta?» Ana sonrió, cansada. «No como antes», dijo. Antes no se callaba ni debajo del agua. Ahora, se encogió de hombros. «Responde por dentro. ¿O soy yo que finjo que responde? Pero, mira, mientras me ayude a seguir, no pienso hacerle demasiadas preguntas». Alba dio un pequeño paso más y se situó a su lado. Juntas, miraron la silla. «¿Sabes qué es lo que más me cuesta?», preguntó Ana, de pronto. «¿El qué?». «¿Qué sigue ahí?», señaló la silla con la barbilla. «Vacía. Y a la vez, no puedo soportar la idea de que alguien se siente en ella. Como si fuera una traición». Alba bajó la mirada. «Yo tampoco puedo. Pero tampoco quiero que sea un monumento al dolor», continuó Ana. «Él odiaría eso. Siempre decía que los objetos son excusas para reunir personas, no excusas para congelar tristezas». Alba frunció el ceño. A veces su abuela hablaba como si tuviera dentro un eco directo de Elías. «¿Y entonces, qué hacemos?», preguntó. «¿La dejamos ahí, para siempre, sin tocarla?». Ana respiró hondo. «No lo sé todavía», admitió. «Supongo que, este año la silla es un puente. Entre lo que fue y lo que será. Un puente no es un sitio donde quedarse a vivir, pero sí un lugar por el que hay que pasar». Alba dejó que esa imagen se instalara en su mente, la silla como un puente. Un puente dolía menos que un altar. «Anoche la volví a oír», confesó de pronto. Ana la miró, sin sorpresa. «¿A la silla?». «Ah, eso». Alba sintió cómo se le enrojecían las mejillas. Sentí otra vez como si alguien se sentara. Y, ya sé que suena raro, pero cada vez me da menos miedo. Ana apoyó una mano en el hombro de su nieta. «El miedo es normal», dijo. «Lo raro es que no lo tuviéramos. Pero escucha, el amor y el miedo a veces visten el mismo abrigo. Tarde o temprano, una se da cuenta de quién lo llevaba puesto desde el principio». La frase se le quedó clavada a Alba como una estaca luminosa. «¿Tú has sentido algo?», preguntó, con cuidado. «Quiero decir, ¿del abuelo?». Ana tardó en responder. Miró de nuevo la silla, pero esta vez no con dolor puro, sino con una especie de nostalgia agradecida. «He sentido», dijo, «el impulso de seguir haciendo cosas que hacíamos juntos. He sentido ganas de contar chistes malos en momentos inapropiados. He sentido el deseo idiota de ponerle azúcar de más al café». Sonrió. «Y anoche, cuando tú ya estabas dormida, se me cayó al suelo una taza que estaba bien colocada. No había corriente, no había nada. Solo estaba yo en la cocina. Y se cayó. Justo cuando estaba pensando en lo mucho que odiaba estas fiestas sin él». «¿Y qué pensaste?», susurró Alba. «Pensé, vale, ya, he oído el mensaje. No te enfades. Haré lo posible por no rendirme», respondió Ana. «Y recogí los trozos. Y aquí estoy». Alba imaginó la escena. La taza rota en el suelo, su abuela parlando sola, regañando a alguien que no se veía. Una parte de ella lo encontraba triste. Otra, extraño consuelo. Alguien que ha amado tanto necesita creer que no ha perdido del todo ese lazo. Y, tal vez, no lo había perdido. Esa tarde, tocaba continuar la historia del hombre del Belén. Lucía llevaba todo el día hablando de El que se queda, como si fuera un personaje de serie que no podían dejar colgado en un cliffhanger. «Hoy quiero saber qué hace cuando todos se van», anunciaba mientras recogían la mesa de la comida. Mateo, que había entrado y salido varias veces del estudio, accedió con una sonrisa. «Vale, vale. Hoy capítulo 2, concedió. «Pero luego deberes, ¿eh? Que el colegio no sabe que tenemos un Belén con guión propio». Volvieron a sentarse alrededor del aparador.
El Belén lucía distinto cada día, no porque cambiaran las figuras de sitio, sino porque los ojos con los que lo miraban iban cambiando. A ver, empezó Mateo, frotándose las manos. Ayer dijimos que este señor fue pastor, que miraba las estrellas, que fue el primero en ver la luz del portal. Miró a Alba. Y que se quedó un rato en silencio antes de avisar. Y que luego adoptó un perro, añadió Lucía, ofendida por el olvido. Y que sabe todas las historias del pueblo, recordó Ana. Las pequeñas. Alba miró la figura. Ese día le parecía más vieja. No de edad, sino de peso. Como si cada frase que le habían atribuido se hubiera pegado al barro. Hoy contamos, propuso, qué hizo cuando todos se fueron del portal. Cuando ya no quedaban pastores, ni visitantes, ni curiosos. Cuando se apagaron las luces. Lucía se acomodó en el suelo, de rodillas, con los ojos brillando de anticipación. Empieza tú, dijo, mirando a Alba. Ella tomó aire. Vale. Se inclinó un poco hacia adelante, como acercándose físicamente a la historia. Cuando todos se fueron, empezó, el hombre se quedó un rato más, sentado en su silla, mirando la luz del portal. No porque no tuviera sueño, sino porque sabía que las cosas importantes no se dejan solas al principio. Son como los bebés, hay que hacerles compañía mientras se acostumbran al mundo. Ana cerró los ojos un segundo, visualizando. Entonces, cuando vio que el niño ya dormía, añadió ella, se levantó despacio y salió fuera. Había frío, pero un frío que no dolía tanto como el de otras noches. Porque ahora, al girar la cabeza, se veía el resplandor del portal aunque uno no estuviera dentro. Mateo tomó el relevo. Se fue caminando por el pueblo, siguió. Y desde fuera de cada casa, sin entrar, se quedó escuchando un poco. Una puerta, risas, alguien llorando en otra. Pensó, no todos viven esta noche de la misma forma. Algunos sienten que han encontrado algo. Otros sienten que han perdido algo. Pero la luz es la misma para todos. Lucía, que estaba tan metida en la historia que se balanceaba ligeramente, intervino. Y entonces el perro, remarcó, para no dejarlo fuera. El perro se llamaba Nube. Porque era blanco y estaba en todas partes. Se lo acababa de inventar, pero lo dijo con la seguridad de quien enuncia un hecho ya establecido. Nube se dio cuenta de que el hombre estaba triste. Así que le llevó una piedra. Porque los perros llevan cosas que creen que ayudan. Alba se rió, enternecida. Y el hombre, en lugar de tirar la piedra, decidió guardarla. Pensó, algún día esta piedra me recordará que alguien quiso ayudarme aunque no supiera cómo. Ana abrió los ojos. ¡Qué curioso!, murmuró. ¿Qué?, preguntaron las dos a la vez. Tu abuelo guardaba piedras, dijo Ana. Piedras del río, piedras del parque. Siempre decía que eran recuerdos con textura. Que cada una le recordaba un momento en que alguien había hecho algo pequeño por él. Yo nunca supe si se lo estaba inventando o si de verdad tenía memoria para tanto. Mateo asintió lentamente. En su mesilla había 3, confirmó. Nunca supe de dónde habían salido. De nada. De algo que habría dicho el abuelo. Rosa se quedó un segundo en silencio. Esa vez, en lugar de hacer una broma a destiempo, dejó salir un suspiro. Ese hombre tenía frases para todo, admitió. Me dan ganas de enfadarme con él por haberse ido sin dejarme un diccionario. Ana miró de reojo la libreta que Alba tenía encima del aparador, casi como un secreto a medias. Algo dejó, dijo suave. Rosa no lo oyó. Ya estaba hablando de otra cosa. Cuando la tía se fue, la casa exhaló. No porque Rosa fuera mala, sino porque su energía chocaba con el tempo que ellos estaban intentando encontrar. Un ritmo más lento, más sincero, en el que el dolor no tuviera que maquillarse todo el rato. Está bien que venga, dijo Mateo, cerrando la puerta. Pero también está bien que se vaya. Ana se dejó caer en la silla frente a la del abuelo, agotada. Tu hermana siempre ha tenido miedo al silencio, comentó. Por eso habla tanto. Le da miedo lo que puede salir cuando nadie rellena los huecos. Alba no pudo evitar pensar en sí misma. Ella no hablaba tanto como Rosa, pero también tenía miedo a algunos silencios.
sobre todo a los que la dejaban a solas con sus pensamientos en la noche. ¿Tú no tienes miedo al silencio, abuela?, preguntó. Ana se quedó pensativa. Claro que sí, respondió, al cabo. Pero con los años una aprende a sentarse con él como con un viejo conocido. No siempre se tiene que decir algo. A veces, compartir la ausencia de palabras es forma de compañía. La miró con intención. Por eso te creo cuando hablas de la silla, añadió. Porque hay silencios que traen visita. Alba recibió esas palabras como un pacto. Esa noche, algo cambió en su ritual interno. En lugar de evitar mirar la silla al subir las escaleras, Alba se detuvo un momento a su lado. No para llorar, ni para buscar un milagro instantáneo, sino para reconocer su propia incomodidad. Me cuesta mirarte, susurró, apoyando un dedo en el respaldo. Pero creo que me dolería más si no estuvieras. No hubo crujido, ni tibieza, ni olor. Solo, una calma. Un reconocimiento silencioso. Subió a su cuarto con una idea clara. La silla no era solo la ausencia del abuelo. Era, también, un espejo de cómo estaban viviendo todos el duelo. Cada uno proyectaba ahí algo distinto. Culpa, miedo, amor, rabia, gratitud. Y quizá, pensó al abrir la libreta y encontrarse con los mensajes del abuelo, el verdadero reto de esa Navidad no era llenar la silla, sino aprender a convivir con lo que significaba vacía, sin dejar que ese vacío se tragara el resto de la mesa. Porque lo que incomoda, a veces, es precisamente lo que más necesita ser mirado. Y la silla, aunque doliera, seguía siendo una forma de decir. Aquí hubo vida. Aquí hubo risa. Aquí hubo alguien que, aunque ya no esté, sigue quedándose de otro modo. Y en esa incomodidad, de algún modo, también había amor. Capítulo 4. Los primeros signos. Luces que se encienden sin tocarse. La casa, en esos días, había empezado a hablar en susurros. No con voces completas, todavía no, sino con guiños, un interruptor que hacía un parpadeo, una radio que abría una canción justo en el verso donde alguien suspiraba, una mecha de vela que insistía en prender con una facilidad sorprendente. Eran señales pequeñas, casi timoratas, como si el mundo invisible tuviera miedo de irrumpir con entusiasmo y asustar a los vivos. La mañana en que todo pareció confirmarlo comenzó con una tormenta de nieve ligera que golpeaba los cristales. Lucía era la primera en despertarse, como siempre, atraída por la promesa de hacer un muñeco cuando la calle parecía un lienzo nuevo. Mateo se había quedado hasta tarde trabajando, y Ana dormía una siesta breve en el sofá, envuelta en una manta. Alba, sin embargo, no había cerrado del todo los ojos. Había leído hasta la madrugada en la libreta del abuelo, anotando frases, marcando ideas para la historia del cuidador de la luz. Cuando por fin cedió al sueño, lo hizo con esa sensación tibia de que algo estaba en movimiento, aunque no supiera todavía si era el viento o la memoria. Esa mañana bajó a la cocina por un vaso de agua y encontró la casa en penumbra. No por electricidad cortada, sino por un apagón de costumbres. Las luces que siempre dejaban encendidas por las tardes permanecían apagadas, como respetando un duelo doméstico. En la mesa, la figura del hombre sentado lucía envuelta en la luz gris de la mañana. Alba encendió una de las lámparas pequeñas junto al sofá. Nada. Qué raro, murmuró, presionando el interruptor otra vez, como quien comprueba si un mecanismo responde. La lámpara parpadeó. Una luz, dos. Luego, como si decidiera por sí misma, se mantuvo encendida. No fue la sorpresa lo que llenó su pecho, sino una extraña proximidad, la sensación de que algo había decidido saludar, pero con educación. Recordó la frase de la libreta, la luz pequeña también le hace frente a la oscuridad más grande. Más tarde, al colocar unas galletas que había horneado la abuela en la mesa, notaron otra cosa. Las velas que Ana había puesto la noche anterior estaban consumidas 1 centímetro menos del que debían. Nadie las había encendido. Nadie había pasado por la sala. Y, sin embargo, la mecha parecía haber sido tocada por un soplo paciente. ¿Lo habéis hecho vosotros?, preguntó Mateo, mirando a las niñas y luego a Alba. Ninguno dijo que sí. Alba, con el corazón dándole pequeños saltos, fue a la silla del abuelo. Había aprendido a no esperar espectáculo, sino signos. Tocó el respaldo. Esta vez estaba definitivamente frío. Pero cerca del cojín del asiento,
Una pequeña miga de pan, de las galletas, descansaba, como si alguien hubiera dejado un tributo mínimo. «Alguien ha pasado por aquí», dijo Ana, con voz que mezclaba incredulidad y consuelo. «O alguien nos mira sin prisa». Esa tarde, mientras trabajaban en el Belén, las luces del árbol comenzaron a titilar con una cadencia extraña. No era un fallo eléctrico, era una especie de pulso, como si la casa respirara. Alba se quedó mirando. En la sombra que proyectaba la figura del hombre sentado, la silueta parecía más nítida. Por un momento, le pareció que la sombra adoptó la postura de mirar hacia la puerta, como si aguardara a alguien que llegara tarde. «¿Lo ves?», susurró Lucía, que estaba a su lado. Alba asintió. La niña la miró con la seriedad de quien tiene preguntas que no caben en su boca. Esa noche, Mateo se quedó sin poder dormir y bajó a beber agua. Al cruzar la sala, notó que la radio, que nadie había tocado, emitía una canción antigua que a Elías le gustaba. Se quedó inmóvil, escuchando el estribillo, como si cada palabra fuera un taladro que iba quitando un poco de cemento a la pared del dolor. No hubo voces que dijeran «soy yo». No hubo manifestaciones ostentosas. En cambio, hubo una constelación de pequeñas amables pruebas, un abrigo colgado en la percha justo como Elías lo dejaba, la carcasa del móvil puesta sobre la mesa en el lugar donde él solía dejar las llaves, un libro del que alguien había doblado la página en el pasaje que a Alba le gustaba. Al principio, la familia discutió posibilidades lógicas, corrientes, vecinos, despistes. Pero un hecho empezó a imponerse, las señales parecían escogerse con una precisión que no tenía nada de azar. Eran apuntes. Mensajes mínimos que hablaban de cuidado, de ritual, de atención hacia los detalles que importan cuando se quiere decir «aquí sigo, en lo que puedo». Alba tomó una decisión que esa noche sería pequeña, pero determinante. En lugar de guardar la libreta del abuelo bajo llave, colocó una página en blanco junto a la figura del hombre sentado. Escribió una línea simple: «Si estás aquí, pon una señal». Puso la libreta abierta en la mesa y dejó una pluma encima, como quien deja una invitación. A la mañana siguiente, la pluma estaba en el suelo. No había escrituras nuevas, pero bajo la base de la figura del hombre encontraron una piedrecita que nadie reconocía. Era lisa, oscura, y tenía una pequeña hendidura que la hacía parecer un corazón partido. Ana la sostuvo entre los dedos como si fuera una reliquia. Él coleccionaba piedras, murmuró, recordando. Dijo que cada piedra era una conversación con la tierra. Ese fue el primer intercambio tácito. Ellos dejaban un gesto, Elías, o lo que hubiera quedado de él, respondía con algo que tenía sentido. La casa dejó de ser un lugar de memorias estáticas para convertirse en un espacio de correspondencia. Un correo mágico que nadie había pedido, pero que todos necesitaban. Conforme pasaban los días, las señales se volvieron una partitura secreta. Aprendieron a leerla sin dramatizar, como quien interpreta un idioma nuevo. No esperaban milagros, solo compañía. Y en esa compañía sin ostentación, cada uno fue encontrando pequeñas treguas para su dolor. En el fondo, comprendieron algo esencial: la presencia no siempre necesita un cuerpo para hacerse notar. A veces basta con que alguien, desde donde esté, te devuelva la capacidad de notar lo que antes no mirabas. Una vela encendida, una canción al paso, una piedra dejada con la precisión de un abrazo. Y así, sin grandes estridencias, la casa se fue llenando de respuestas pequeñas que, juntas, empezaron a formar una voz. Una voz silenciosa, hecha de gestos, que decía: «No te he olvidado. No me voy del todo. Me quedo en lo que dejamos en común. Continuará mañana. No os lo perdáis». Si te gustó el vídeo, por favor dale a like, suscribíos y activad la campanita para no perderos ningún episodio. Muchas gracias y hasta mañana.